Padre Celestial, te damos gracias por esta noche. Bendice el curso de evidencia de los manuscritos, bendice al profesor, las preguntas que vayan a hacer los estudiantes. Y gracias porque están a nuestro lado siempre, porque tú bendices a la Jeff en esta labor de este instituto bíblico, que es una cosa que han hecho en su corazón, que fue puesta por tu Padre. Te ayuda mucho pues en este trabajo. En nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Ok, hemos estado estudiando evidencia de los manuscritos, hemos visto las materias disponibles en las edades antiguas para poder escribir o grabar escrituras. Vimos que hay ostraca formado de barro en donde se escribían usualmente con un cuchillo o también con cincel. Vimos piedra para esculpir o picar la superficie de la tabla de madera con cincel. Madera también se usaba para grabar con cuchillo o cincel caliente. Pergamino, piel de res, sin pelo, raída, adobada y estirada, que servía para formar libros. Y papiro. Ahora, ¿cómo determinar las edades de estas materias? ¿Cómo determinar la edad? Y hay ciertas pistas o huellas que podemos seguir para determinar cuál sea la edad de un libro, de un códice, de un ostraca, de un papiro, de un rollo, de un envoltorio. Amén. Ok, escribe entonces, anota ahí 1. Esto es página 5 de la sílaba. Página 5 de la sílaba. Número 8. Si el manuscrito es un cursivo, si el manuscrito es cursivo, número 1, sí. Si el manuscrito es un cursivo o tiene puntuación, no es posterior del siglo X, del siglo X. No es posterior al siglo X. ¿Al siglo X o del siglo X? Del siglo X. No es posterior del siglo X. ¿Ok? Si el manuscrito es un cursivo o tiene puntuación, no puede ser posterior del siglo X, del siglo X. Y eso es porque los masoretes comenzaron con la puntuación, especialmente con el hebreo en el X siglo. ¿Ok? 2. Si lleva acentos o aspiraciones en cuanto al griego, no es más temprano que el siglo VII. Si lleva acentos o aspiraciones, no es posterior del siglo VII. Okay. Entonces, número 1, si es cursivo y tiene puntuación, no es posterior al siglo X, y si tiene acentos y aspiraciones, no es más temprano que el siglo VII. 3. Si el texto, las letras, están comprimidas,
Si el texto está comprimido, es decir, la más cantidad de letras en una línea que fuera posible. Si el texto está comprimido, no es más temprano que el siglo VII. No es posterior del siglo VII. Debe ser, no es anterior. Sí, no es No es después. Posterior a partir del siglo VII aparece, bueno, no, déjame clarificar eso, sí. Si el texto está comprimido, no es más tarde o más, no es, ok, yo equivoqué ahí. Si el texto está comprimido, es anterior que el siglo VII. No es posterior. No es más anterior, o sea. Es más anterior que el siglo VII porque para ahorrar espacio en la materia comprimían. Es mucho antes. Es antes del siglo VII. Para explicarme bien, cuando el texto está comprimido es cuando las letras, hay más letras por línea, por fila que sea posible. Ahora, para ahorrar espacio o materia, porque valía la materia, era muy costosa. Muy costosa la materia, sea papiro, sea piel, pergamino, piedra, madera, lo que sea. Muy costosa porque muy rara. Entonces, para ahorrar espacio en la materia, comprimían las letras, las juntaban, las pegaban juntos, muy comprimidas, para ahorrar espacio, para ahorrar dinero, materia. Entonces, llegó a ser la materia más común y menos costosa a partir del siglo VII. ¿Me explico bien? O sea, eso lo hacen después del siglo VII. Sí, Posterior. señor. Estaba bien posterior entonces. Bueno, antes del siglo VII no escatimaban con materia, pues. Exactamente. Y posterior. Menos escasa la materia a partir del siglo VII. Lo mismo en las otras dos cosas. Posterior también entonces. Dígame. Lo mismo en las otras dos. Los otros dos puntos. No, vamos en el 3. Si eso fue el número 3. Eso, es lo mismo en los otros dos con los siglos 10 y 7. No, el primero es 10. Sí, porque los acentos y aspiraciones aparecen en el siglo VII. Y después del 7. Después del 7 aparecen acentos y aspiraciones. Y a partir del siglo X, en número 1, aparecen cursivos y puntuación. Okay, 4. Lo más ancho, fino y transparente que sea, lo más antiguo el manuscrito. Lo más ancho, fino, delgado y transparente que sea, lo más antiguo el manuscrito. Entonces, las condiciones y la apariencia de los manuscritos más antiguos es diferente que los más tempranos o los más jóvenes.
5. En el siglo XII, duodécimo, comienza a aparecer papel de rayas. En el siglo XII aparece papel de rayas. 6. A partir del siglo IX, comienzan a escribir las letras al sesgo o inclinadas, como bastardillas. A partir del siglo IX, comienzan a escribir las letras a un sesgo, inclinada. Siete. Desde el siglo IV en adelante, la primera letra o la letra inicial es una mayúscula. A partir del siglo IV, la primera letra o la letra inicial es una mayúscula. 8. Los manuscritos de Eusebio. Ya sabemos que Eusebio fue el que compiló para Constantino en el tercer siglo los 50 famosos manuscritos corruptos de Orígenes. Constantino llamó para 50 que le preparen 50 manuscritos, 50 Biblias básicamente, y fueron producidos por Eusebio. Ok, algunos manuscritos de Eusebio tenían columnas enumeradas en los evangelios, y es por eso que sabemos que Eusebio posiblemente fue el autor junto con Orígenes, o de Orígenes produjo Eusebio. La Hexapla. El Hexapla fue producido por Orígenes, pero del Hexapla Eusebio produjo los 50 famosos manuscritos para Constantino, entre los cuales hoy en día creemos tenemos los códices Vaticano y Sinaítico, los dos famosos manuscritos corruptos, ¿ok? Porque son enumeradas en los evangelios, entonces debe ser de Eusebio que fueron hechos esos manuscritos. Ok. 9. Las enumeraciones de los capítulos comienzan en el siglo XII con un señor que se llama Cardenal Hugo. Cardenal Hugo. El año 1228. 1228. Comienzan a enumerar las cabeceras de los capítulos. Por el cardenal. Cardenal Hugo. ¿Y el año, perdón, pastor? 1228.
aunque no fueron enumerados los capítulos, número 10, los capítulos fueron divididos también por Tatiano en el segundo siglo. Tatiano. No fueron enumerados los capítulos, pero sí fueron divididos. Hizo divisiones Tatiano de los capítulos en el segundo siglo. ¿En el segundo? Segundo siglo. Siglo II. Aparecen 11, sí. Aparecen los dos puntos en el siglo X. Y número 12, fueron enumerados los versículos por Estefanus en 1550. Stefanus 12, eso es 12. Ok, ahora la erudición moderna tiene sus estándares o sus reglas, sus normas para determinar la lectura correcta. Y estas normas fueron establecidas por Grace Pak. Okay, todavía estamos en página 5. Ahora letra 9, letra romana 9, número romano 9. Grace Pak. Y él estableció estas reglas. Número 1. Regla número 1 de los eruditos. Aceptan solamente los criterios en cuanto a las lecturas bíblicas de los eruditos. Si tú no eres erudito, tú no entras. ¿Acepta los criterios? Solamente aceptan los criterios de los eruditos. Ahora, ¿quién determina quién sea erudito o no? Bueno, solamente los eruditos pueden determinar quién sean los eruditos. Entonces, ellos son los jueces y lo admitan. La iglesia no entra. Los pastores de las iglesias locales no pueden ni abrir la boca. ¿Ok? Porque no aceptan los criterios de la iglesia de Cristo. ¿Ok? Los hermanos sentados en los bancos, las ovejas, los santos redimidos a través de los siglos, no pueden abrir boca para decir nada. ¿Ok? Erudición determina todo. Número 2. La lectura bíblica tiene que sonar como si fuera verdadera o auténtica. La lectura bíblica tiene que sonar como si fuera verdadera o auténtica. Ok, está bien. Y si no suena auténtica, 1 Juan 5:7, donde dice, hay tres que dan testimonio en los cielos, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Si eso no suena auténtica a los eruditos, bótala de la Biblia. Y así lo han hecho. ¿Ok? En ninguna Biblia moderna se puede encontrar
el versículo 1 Juan 5:7. Porque no suena verdadera. No, ese versículo no suena verdad. No tiene un son razonable para la erudición. ¿Ok? No suena auténtico. Suena a ellos. ¿Y cómo es eso en criterio? Sí, suena a ellos, los eruditos. ¿Cómo eso es una regla determinada de la lectura correcta? 3. La lectura mejor es la que es lo más difícil comprender o la que es más oscura. La lectura mejor es la lectura más difícil. O la lectura más oscura. O la lectura más, ¿cómo decirlo? Nebulosa. Nebulosa. O tenebrosa. Oh, sí, tenebrosa. Okay. Más compleja. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo. Aquí tenemos Primer Timoteo 3:16. Cae Hamalagúmenos, mega estin, ta, teis, Eusebias, Musterian. Ok. Tenemos ta Musterian. Y dentro de ta Mysterion, que es un nombre de la segunda declinación, el misterio. ¿Cómo anda ese versículo en la Biblia española? ¿Cuál? 1 Timoteo 3:16. Cítame eso, hermano. Señor,
Hermano Luis, cítame ese versículo, 1 Timoteo 3:16. Dice, sin controversia, grande es el misterio de la piedad. De la piedad. De la piedad, sí, señor. De la piedad. Ok. La palabra que sigue en el español es la palabra Dios, Dios ha sido manifestado en carne. que es la palabra theas. Pero las versiones corruptas tienen la palabra has. Ok, has es un pronombre relativo. Y un pronombre relativo tiene que referirse atrás a un sustantivo o nombre del mismo caso ¿ok? Esto es acusativo. Esto es acusativo. Esto es genitivo. Y genitivo. Y la palabra has es nominativo. No. Disculpa. La palabra has es, a ver, Indicativo. turn it off for a second. Ok, discúlpame hermanos. El pronombre relativo tiene que concordar con su antecedente según género No número. y número. Ok, está bien. Esto es singular. Y esta palabra mysterion es singular también. Pero mira, es singular neutro. Y la palabra has es singular masculino. Entonces, no se refiere a su antecedente, mysterion. Pero quitan la palabra theas, quitan la palabra Dios y ponen la palabra has, y esta palabra has no concuerda No. con la palabra mysterion, y tiene que concordar. Tiene que estar de acuerdo con su antecedente. Y no concuerda. Por eso la lectura es más difícil y por eso a los eruditos les gusta mucho esta lectura. Porque es compleja, es complicada, no tiene sentido. Palabra En la rebuscada. gramática griega, esta frase, esta oración, este versículo no tiene ningún sentido. Pero nuestra Biblia que dice Dios se manifestó en la carne. Claramente. Y eso eleva a Cristo al nivel de Dios, porque Cristo es Dios. Ok, yo los creo los eruditos. Ellos andan inventando estas reglas que no tienen base bíblica. Quieren impresionar. Exactamente. Entonces, ¿qué dicen ellos número 3? La lectura mejor es la que es más difícil. Ok, en 1 Timoteo, más difícil para ellos. Y menos exaltador para Cristo. Menos exaltador. No sé si es una palabra exaltador, pero lo inventé exalta, yo. claro, ¿está bien? 4. Lecturas doctrinales son sospechosas porque son amplificaciones de piedad. ¿Oíste eso? Es la misma cosa que decimos aquí con 1 Timoteo 3:16.
Entonces 1 Timoteo 3:16. Ahora, esto eleva a Cristo a nivel de deidad, de divinidad, y por eso es sospechoso para los eruditos, aunque gramáticamente suena perfecta en el griego. Es prácticamente perfecta decir theas en vez de la palabra has. Theas es Dios, has es un pronombre relativo que tiene que concordar con su antecedente. ¿Ok? 5. La lectura más corta es más preferible. La lectura más corta es más preferible. Y por eso quitan la última parte de Marcos 16 y los primeros 10 versículos de Juan 8. Quitan la segunda parte de Marcos 16 y quitan los primeros 10 versos de Juan 8. Primeros 10 versículos de Juan 8. La mujer sorprendida en adulterio. 6. Los manuscritos más antiguos son más preferibles que los manuscritos más tardíos. Los eruditos prefieren los manuscritos más antiguos que los manuscritos más tardíos. Ahora, vamos a examinar ahora la materia. Constantino Tischendorf, para no confundirse con el emperador Constantino. Tischendorf vivía años después, como 16 siglos después. Constantino Tischendorf. En el año 1850 y pico, descubrió en un monasterio el códice sinaítico. ¿Dónde? En el monasterio de Santa Catarina. ¿Dónde? En el monte Sinaí. Es un pergamino muy viejo, muy antiguo, escrito en pergamino, encontrado en un lugar desierto, un lugar muy árido, en un lugar menos poblado. ¿Y qué pasa con la materia en un ambiente árido? Lo más húmedo que sea el ambiente, más dañoso, hostil para las materias. Lo más seco el ambiente, lo más agradable para las materias bíblicas. Yo tengo en mi biblioteca libros que no toco durante años y están ahí preservados.
no decaen, no se rompen, bien preservados, bien guardados. También tengo Biblias que durante muchos años he estado utilizando y muy rápido decaen. Esta Biblia aquí, yo he tenido esta Biblia hace ahora solamente 4 años y ya estoy buscando, procurando maneras de preservarla porque se está rompiendo la espina, la columna está desintegrando, las páginas se están quitando, se están están partiendo. ¿Ven? Y tiene 5 años este libro. Esta es una Biblia. Porque es de uso. Yo la uso, yo la uso, yo predico de esta Biblia. Entonces digo yo que los manuscritos más antiguos son menos confiables. ¿Por qué? Porque número uno, son menos utilizados. Y siendo menos utilizados son más o mejor guardados. Preservados. Mejor preservados. Y de los manuscritos más antiguos, la mayoría provienen de esa zona de Egipcia y Sinaí. Los manuscritos más antiguos son de Egipcia. Del sur, son del mediodía, del austro. Pero Egipto está mal escrito, ¿no? Son de Egipto. Egipto. Problema de los gringos. ¿Ok? Pero según la erudición, los manuscritos más antiguos son más confiables. Y yo no comparto. Yo creo que son menos confiables. ¿Por qué? Los manuscritos De procedencia desconocida. de la iglesia vuelven a copiarse una y otra vez durante los siglos. ¿Y qué pasa con un manuscrito que se utiliza mucho? Se decae. Se desgasta. ¿Qué? Desgasta. Desgasta. ¿Ok? Entonces, el hilo de manuscritos puros y limpios es el hilo de manuscritos desgastados, utilizados, Otra vez. leídos, estudiados. Entonces, la mayoría de los manuscritos
son papiros y papel. Que es menos costoso. ¿Para quién? Para cristianos que no tienen mucho dinero. Hay muy pocos cristianos que son ricos. No me parece rico. Amén. Amén. Entonces, la materia menos costosa es la materia que utilizaban durante los siglos los cristianos. No los manuscritos de pergamino que solamente utilizaba los ricos. No, volvían a copiar y recopiar una y otra vez los papiros, los papeles, los manuscritos escritos por cristianos pobres, pero deseosos de divulgar y repartir la semilla preciosa en todos lados del mundo. Amén. Amén. Y uno que conozca bien la historia de la iglesia sabrá que los manuscritos más antiguos son menos confiables. Menos confiables. Entonces, estas las normas establecidas por la erudición, votamos definitivamente. Amén. Amén. Número 7. La lectura que juega con el estilo del autor es auténtico y por lo tanto tenemos dos Isaías, o lo que se llama según la erudición el Deutero Isaías. ¿Y por qué un Deutero Isaías? Porque capítulos 1 a 39 de Isaías parece un profeta condenando a las naciones gentiles y judías. Pero comenzando con capítulo 40 tenemos consolad, dice Jehová. Y a los eruditos no les gusta eso. Eso no es el estilo de Isaías. Eso no es el estilo de un profeta condenador, de fuego consumidor de Jehová, condenando las naciones y llevando las naciones al infierno. No, eso no es el estilo. ¿Consolación de quién? ¿De un profeta? No, eso no concuerda. Entonces, si el estilo del autor no concuerda una porción con otra, una porción no es auténtica. Y por lo tanto tenemos dos Isaías. Número 8. Dicen los eruditos que los códices sinaítico y vaticano son mucho más importantes y pesados que todos los otros manuscritos. Según la erudición moderna, los códices sinaítico y vaticano son mucho más importantes que todos los demás. Preguntas. Preguntas. ¿No hay?